Universidad CE, Salón 666. Bendecido con toda bendición. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hoy en día tenemos una lección, un curso sumamente importante que el presidente de nuestra universidad y decano, doctor José Luis de Jesús Miranda, nos ha dado. Antes de entrar al tema y la introducción en la vida de nuestro presidente, yo quisiera que miráramos a la mano derecha unas representaciones que tenemos y que usted mantenga en mente la siguiente pregunta: ¿cuál es el común denominador en estas tres representaciones? Está el caballero, está una cortina y está una dama. ¿Cuál es el común denominador? ¿En qué se asimilan? ¿En qué son iguales estas tres representaciones? Mantén eso en mente mientras vamos a ir teniendo la introducción del tema en labios de nuestro presidente, el doctor José Luis de Jesús Miranda, en esta exposición que él estuvo haciendo en este video. Mira, vamos a leer a Gálatas capítulo 3 para que tú veas la revelación que hay encerrada en esos primeros versos. Dice: oh Gálatas insensatos. ¿Dónde están sus sentidos? Insensatos, no tienen sentido. ¿Quién os fascinó? Alguna versión dice: ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como quien dice, si ya fue crucificado, saquen los ojos del que vivió, que ya murió, ya ese velo hizo su propósito. Tú no tienes que estar con los ojos puestos en Jesús de Nazaret, y menos esperarlo, porque él dijo: a mí no me veréis más. ¿Cómo vas a esperar a alguien que te dice que no lo va a ver más? Él volvería, pero en otro velo. El tema de hoy, el propósito y función de un velo 301. Ese es el curso que tiene nuestro Padre para el día de hoy. El propósito y función de un velo. Ahora, hay un fundamento bíblico que yo quiero que nosotros lo analicemos en un segundo, porque muestra el carácter de Dios. Muestra el carácter de Dios. Isaías 45, verso 15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Verdaderamente tú eres Dios que te encubre. Cabría una pregunta para analizar: ¿cómo se encubre Dios? Mantén eso en mente. ¿Cómo se encubre Dios? Segundo, Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. En otras palabras, Dios se goza en encubrir un asunto. Esto es el propósito y función de un velo 301. Y vimos en términos del carácter de Dios que Dios se encubre, y número 2, Él se goza en eso. Gloria de Dios es encubrir un misterio. Hicimos una pregunta al principio: ¿cuál es el común denominador de estas tres representaciones? El caballero, la cortina y la dama. Para eso vamos a analizar esta definición. Velo. ¿Qué significa velo? Esconder, ocultar a la vista, una cortina, algo que cuelga y cubre completamente. Esa es la pregunta original. ¿En qué se parecen estas tres representaciones? ¿En qué se parecen? Bueno, ¿en qué se parecen? En que las tres son un velo. ¿Cuál es la definición de velo? Esconder. Pues aquí en la dama, ella está escondida, está ocultando. ¿Qué ella oculta? Su identidad. ¿Nos podría ayudar, por favor, para saber quién está detrás de él? ¿Podrías quitarte el velo? ¿Sí? ¿Cuál era la función del velo? Ocultar quién era ella. Ahora sabemos que es Norma. ¿Por qué? Porque el velo le fue quitado. De la cortina, por favor, bajar un segundito. ¿Cuál era la función del velo? Esconder, ocultar a la vista, una cortina, algo que cuelga y cubre completamente. ¿Quién estaba detrás de la cortina?
Ahora sabemos que es Moisés. ¿Por qué? Porque el velo fue quitado. Usted de pronto se preguntará, ¿y en qué se parece Manuel a la cortina y al velo? En que Manuel también es un velo. Mantén ese detalle. Vamos a buscar una referencia bíblica en Hebreos capítulo 10, el verso 28. Te la voy a leer yo personalmente desde acá. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, ¿en qué se parecían esas tres representaciones? La cortina, el velo que tenía la bendecida Norma y el cuerpo humano, en que los tres son un velo. ¿Y cuál es el propósito del velo? Esconder, ocultar a la vista una cortina, algo que cuelga y cubre completamente. En otras palabras, no sabíamos que era Norma hasta que el velo le fue quitado. No sabíamos que era Moisés el que estaba detrás de la cortina hasta que el velo fue quitado. Y no sabemos quién realmente es Manuel. Nosotros lo sabemos, porque la carne oculta un tesoro que está dentro. El cuerpo también es un velo. Es decir, que la similitud entre todo es que es, diga, un velo. Y el propósito del velo es ¿qué? Ocultar a la vista. Entonces, vamos a estar analizando hoy el propósito y función de un velo. ¿Cuál es el propósito de un velo? Ocultar. Ese es el propósito fundamental, básico de un velo. Ocultar, esconder. Vamos entonces a ver una descripción, porque vamos a estar discutiendo 5 velos diferentes. 5 velos diferentes. 5 funciones diferentes. Pero para ver el primer velo, yo quisiera ver la función. Vamos a ver este verso bíblico para ver la función de este velo que vamos a discutir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, la función de ese primer velo fue traer el pecado, la muerte, traer destrucción, destituir. Esa fue la función de ese primer velo. ¿Quién se atreve a decirme quién fue el primer velo? Adán. Este fue el velo de Adán. Y en representación de velo, lo vamos a poner aquí en la cajita para que usted lo pueda identificar. Adán. Adán fue el primer velo. Este velo fue Adán. Adán fue el velo que en función trajo el pecado, trajo la muerte, trajo destitución. Sí, el cuerpo Adán fue el que trajo la destrucción y la destitución a la raza humana. Ese fue el primer velo. Ahora, mira otro detallito también. Ese velo llamado Adán estaba ocultando una identidad, porque ese es el propósito de un velo. ¿Cuál es el propósito de un velo? Ocultar a la vista. Quiere decir que Adán era un velo que estaba ocultando una identidad, pero en función, la función de Adán fue traer el pecado, la muerte, destrucción y destituir a los elegidos. Pero la pregunta sería, ¿a quién estaba ocultando Adán? Porque si Adán es un velo, él está ocultando una identidad. ¿A quién estaba ocultando Adán? De la misma forma, la cortina ocultaba a Moisés, que el velo ocultaba a Norma, que
el velo Manuel oculta el tesoro angelical que hay en él. Entonces, ¿a quién oculta Adán? Mira lo que dice Isaías 46, verso 4. Y vamos a analizar estas expresiones bíblicas. Y hasta la vejez. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Adán hizo. ¿Quién hizo? Dios hizo. Yo hice. Por lo tanto, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. ¿Quién hizo? Dios hizo. Mira el próximo verso. ¿Quién será? Lamentaciones capítulo 3, verso 3. ¿Quién será aquel que diga, sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿De quién sale lo malo y lo bueno? De Dios. ¿Quién podrá decir que sucedió algo que no salió de la boca de Dios? Nadie. De la boca del Altísimo sale ¿qué? Lo malo y lo bueno. Mira el próximo verso. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo, ¿quién? El Señor. Yo he creado al destruidor para... ¿Quién lo creó? Dios. Mira el próximo verso. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Romanos 5:14. Romanos 5:14. Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura es semejanza, tal como. Si Adán era figura del que ha de venir, y figura significa semejanza, tal como. Si el que vino fue Dios, Cristo, entonces, ¿quién era el primero? Si Adán era figura, semejanza, que significa tal como el que había de venir, y el que vino fue Dios, ¿quién fue el primero? ¿Ah? Dios también. Porque Adán era figura del que había de venir. ¿Quién creó el mal? Entonces, Adán era Dios. Adán fue un velo donde Dios se escondió para traer una función, hacer que el pecado fuera manifestado en la tierra. De ahí la importancia de entender este tema, el propósito y función de un velo. Sí, la gloria de ser el primero, Dios no se le iba a dar a alguien más fuera de Él. Aquella creación poderosa donde todos los primores fueron escogidos, donde las mejores piedras preciosas para su creación, Él no le iba a dar esa gloria a otra, a nadie fuera de Él. Si todo fue hecho por medio de Él y para Él, para que Él tenga la preeminencia en todo. Bienvenido a la mesa científica del gobierno de Dios en la tierra. El primer velo, Adán, su función, traer el pecado, traer destrucción. La pregunta, ¿logró su función? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo logró? Él logró traer destrucción y destitución. Ese velo. Vamos a ver el segundo velo. Vamos a ver el segundo velo. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de...
el segundo velo que vamos a estar discutiendo es Melquisedec. El segundo velo. Melquisedec. Y la función de Melquisedec fue traer un sacerdocio eterno y mostrar que Dios se podía encarnar en un velo. Porque dice sin padre, sin genealogía, sin principio de día y sin fin de días. Es decir que Melquisedec, su función era traer un sacerdocio eterno. Recuerda que el sacerdocio vino por la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví terminó, el fin de la ley Cristo. Por lo tanto, si el sacerdocio venía por la tribu de Leví, se terminó el sacerdocio. Pero dice que para tener un sacerdocio eterno, estableció un nuevo fundamento. Y es que estableció un sacerdocio de acuerdo a Melquisedec, que es sin principio de día ni fin de día. Implicando esto que el velo era Melquisedec, pero si no tenía principio de día ni fin de día, ¿qué significaba? ¿Quién estaba detrás del velo? Entonces, Melquisedec fue un velo, pero el que estaba dentro del velo era ¿quién? Dios, sin principio de día ni fin de día. Vamos a ver el tercer velo. Bueno, pues vamos a terminar este verso, que dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece para siempre, sacerdote para siempre. ¿Será semejante al Hijo de Dios? ¿Era qué? Dios. Ese es el segundo velo. Vamos al tercer velo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley, ¿por medio de quién? Entonces el tercer velo es Moisés. El tercer velo es Moisés. Y el propósito de Moisés fue traer la ley. Y a la misma vez, aparte de traer la ley, no solamente traer la ley, sino mostrar que nadie podía cumplir la ley porque Moisés mató. Y la ley dice que no matarás. O sea, él trajo la ley y él mostró que ningún hombre podía cumplir la ley. Mira esto para definir quién habitaba dentro de Moisés. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de ¿qué? De Dios. ¿Quién iba a ser en lugar de Dios para Aarón? Moisés. Por lo tanto, el velo era Moisés, el velo que como función trajo la ley, pero el que vivía dentro de Moisés era ¿quién? Dios. Vamos a ver el cuarto velo. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estamos hablando? El velo que estamos hablando aquí es Jesús de Nazaret. Y la función de ese velo fue hacer el pago de redención o de la deuda. Esa fue la función de Jesús de Nazaret. Destruir al diablo, quitar la maldición, quitar el pecado
instituir nuevamente lo que el velo Adán, de lo que el velo Adán nos había destituido, restaurar lo que en la primera manifestación de Adán había sido destruido. En la cruz del Calvario Él lo restituyó, pero no lo explicó. La función era Jesús de Nazaret, el velo, venir a devolver lo que el primer velo había quitado, venir a arreglar todo ese gobierno sin explicarlo. Ahora, ¿quién vivía dentro? Vamos a ver este verso, ayúdenme con el por favor. ¿Quién vivía dentro del velo? Jesús de Nazaret, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, en Jesús de Nazaret, ¿quién era? Dios mismo. Vivía Dios mismo. Pregunta: ¿Melquisedec cumplió su cometido? Sí. ¿Moisés cumplió su cometido? Sí. ¿Jesús de Nazaret cumplió su cometido? Sí. Entonces, nos queda un último velo que discutir. Porque hay un solo... ¿Cuántos dioses? Uno. Un solo Dios. Que se mueve a través de los tiempos y las edades. Uno, pero se mueve con diferentes funciones. Uno en Adán, uno en Melquisedec, pero en diferentes tiempos y funciones, con un propósito: ocultarse, porque verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Y gloria de Dios es encubrir un asunto. Dios se encubrió en Adán, en Melquisedec, en Moisés, en Jesús de Nazaret. Y ahora dice, porque hay un solo mediador, el único que siempre ha visto, entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces estamos hablando de que el último velo es Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús. ¿Y qué vino a hacer? ¿Cuál es la función? Vamos a ponerlo aquí. Jesucristo, hombre. ¿Y cuál es la función de Jesucristo, hombre? Hacer cumplir las promesas de lo que Jesús de Nazaret había alcanzado y no pudo explicar, ni pudo llevar al pueblo a disfrutarlo. La función de Jesucristo, hombre, es hacer que el pueblo disfrute de lo que Jesús de Nazaret alcanzó en la cruz del Calvario. Revelar cómo entrar al pacto de gracia para heredar las promesas. Porque Jesús de Nazaret no lo explicó. Él lo cumplió. Él restauró el reino, pero Él no lo explicó. La función de Jesucristo, hombre, era explicar lo que fue alcanzado en la cruz del Calvario para la iglesia. Y mira este verso bíblico. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y cuando Él venga, Él aclarará también los cultos de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, la segunda venida del Señor, Él en su función iba a venir para darnos conocimiento de cómo entrar a disfrutar de la herencia que Jesús de Nazaret alcanzó en la cruz del Calvario para nosotros. ¿Quién iba a ser el que estaba adentro? No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. La pregunta es, si Dios con el velo Adán logró la función de traer el pecado, ¿correcto? Si Dios con el velo Melquisedec y trajo la función de traer un sacerdocio eterno, lo logró, ¿correcto? Si el velo Moisés, que Dios habitaba dentro y trajo la ley, pudo lograrlo, ¿correcto? Si Dios en el velo Jesús de Nazaret, que su función fue hacer el pago de redención sin explicarlo, lo logró. Entonces, ¿habrá logrado
el velo Dios, o más bien el que está dentro del velo, Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, perdón, quien es Dios, ¿habrá él logrado cumplir la promesa de llevar a la iglesia a disfrutar de los beneficios del nuevo pacto? Sí. Si lo hizo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, hoy también lo está haciendo. Para cerrar, en conclusión, la iglesia también posee un velo. ¿Cuál es el velo de la iglesia? Bueno, lo que significa que está escondida claramente unas funciones que son definidas como en los ministerios, en las alabanzas y en la unidad del Espíritu. Sí, la iglesia también es un velo, pero se define en sus ministerios, en su alabanza y en la unidad del Espíritu. Y el objetivo principal de este curso, que de hecho han sido por la instrucción de nuestro presidente, es quitar el misticismo para poder apreciar y entender mejor el propósito de Dios a través de un velo o un hombre. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres. ¡Abba, Padre! Que para nosotros Él no está encubierto ni nos sorprendió como ladrón en la noche. Sabemos quién es Dios y sabemos en quién se encuentra hoy en día. Pasó en Adán, Melquisedec, Moisés, Jesús de Nazaret, y hoy en día está en Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. Bueno, pues ya tiempo ha llegado su final. Bendecidos con toda bendición. Nos vemos en otro curso que prometerá llevarnos a otra gloria. Continuamos en el conteo regresivo. Bendecidos con toda bendición. Salón 666.